Y por eso se requiere un gobierno que conozca los temas, que esté preparado, que tenga experiencia y que venga a servir a los colombianos. No andar peleando, no andar mirando con lo que ya no fue o el pasado. Necesitamos a alguien que venga a enfrentar los problemas del presente y del futuro, y esa persona, en mi caso, estoy lista para ser su servidor. El día de hoy nos encontramos con el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Candidato, gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto siempre bienvenido. Hola Sandra, mucho gusto, un placer compartir con ustedes. Bueno, pues en primer lugar quisiera que le contara a los colombianos por qué sería usted una mejor opción como presidente que el actual gobernante Gustavo Petro, y qué sería lo primero que usted llegaría a hacer a la Casa de Nariño en caso de ser elegido. Mire, primero porque soy una persona que viene de una familia común y corriente, una familia colombiana que hemos tenido que trabajar para salir adelante. Yo no vivo de la herencia de nadie, me ha tocado siempre trabajar, hacer un esfuerzo para lograr las cosas y poder avanzar. Y esa es la vida real de los colombianos. Pero luego porque soy la persona con más experiencia en todas las candidaturas en materia de seguridad. Nadie más ha derrotado el crimen, nadie más ha enfrentado la criminalidad, nadie más ha liderado las fuerzas militares y de policía. Porque conozco el Estado en detalle, porque soy economista y he trabajado en el sector público, en el sector privado, he promovido la inversión, sé generar empleo, he sido pequeño empresario también, pero también he manejado un sistema de salud y conozco los problemas y los retos en materia de salud, y tengo la mejor relación con el resto del mundo, en los Estados Unidos, donde fui 2 veces embajador, pero también en muchos países del continente, de Europa, de Asia, de Medio Oriente, para poder lograr que llegue inversión a Colombia y que una buena relación con el mundo le sirva a los colombianos. Conozco Colombia de esquina a esquina. No hay departamento que no conozca, no hay capital que no conozca. Más de 650 municipios. Yo creo que eso es una garantía para los colombianos, para saber que aquí hay una persona con la experiencia, el conocimiento, los planes más importantes y la capacidad de producir resultados para servirle a los problemas de necesidades de los colombianos. Ya lo decía, usted ha tenido bastante experiencia en muchos lugares de Colombia y conoce el país de extremo a extremo. Sí. Y por eso quisiera preguntarle también, ¿cuál cree que es la mayor problemática que más aqueja a Colombia actualmente y cómo lucharía para vencer eso en los primeros 100 días de gobierno? No tenga duda, es la seguridad. Donde uno va es la seguridad. Si está en una ciudad, la gente está preocupada por el atraco, por la extorsión, está preocupada por el gota a gota. Si usted sale a las zonas rurales, por el dominio territorial de los grupos criminales. Si usted mira el país en contexto, hay prosperidad en el narcotráfico, hay prosperidad en la minería ilícita de oro y coltan, hay prosperidad incluso en los negocios de extorsión y gota a gota. Las economías criminales están fuertes, los grupos armados se han expandido. Hay un informe que muestra que se estima que ya hay más de 27.000 personas en armas enfrentando y dominando a los colombianos. El país está con miedo. Por eso yo ya presenté el plan de seguridad más completo que se ha presentado en el país. Plan Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia sin Miedo. Son 6 capítulos que incluyen algo así como 60 medidas concretas que implementaré desde el mismo 7 de agosto, que incluyen el llamamiento a la reserva activa de 30.000 hombres, que incluye el crecimiento del pie de fuerza en 100.000 hombres, la dotación más fuerte en materia de tecnología para inteligencia, sistemas de drones para hacer vigilancia, inteligencia, intervención de señales y entrega de armas cuando es necesario, y toda una modernización del aparato de movilidad y protección de las Fuerzas Armadas, bodycams incluso, protección jurídica para las Fuerzas Armadas, bienestar para ellos, pero también en justicia. Un plan de justicia que incluye llevar una ley antiimpunidad en acuerdo con las altas cortes, que incluye cadena perpetua para violadores de niños y básicamente reclutadores y abusadores de niños, para feminicidio y para quienes asesinen a soldados, policías o miembros de la rama judicial. Es que llegó la hora de acabar con esa impunidad. Vamos a crear 4 cárceles de alta seguridad, 20.000 cupos cada una, donde los criminales van a tener que vivir en celda individual, bajo régimen militar y estar obligados a trabajar para producir el costo de la cárcel y de alguna manera reformarse como individuos. Y al mismo tiempo, fin de la casa por cárcel para criminales que tengan que ver con delitos de corrupción, expropiación total de esos bienes y se acaban los beneficios para reincidentes en el crimen. Si usted mira, cada vez que han asesinado a un colombiano, esas personas tienen 5, 6 y 7 entradas a la cárcel o algún centro penitenciario. Finalmente, esto tiene que ser integral. Necesitamos la segunda jornada escolar en Colombia. Hay que distanciar a los niños del consumo de drogas y del acceso a la criminalidad.
Necesitamos deporte, cultura, arte, educación en materia de tecnología y segundo idioma para todo el mundo. Y al mismo tiempo en las zonas rurales hay que llevar las vías terciarias. Hay que comprar cultivos, pero no los de coca, sino el cacao, la fresa, el maíz, e incluso presentar cultivos alternativos. Nosotros estamos mirando un plan para cultivar pasto de elefante, que se da en las mismas regiones de la coca, pero que lo que da es combustible de aviación. Entonces son oportunidades reales, innovación, nuevas oportunidades, y eso es lo que el país necesita. Cuando hay seguridad, hay inversión. Cuando hay inversión, hay empleos nuevos. Cuando hay empleos nuevos, hay ingreso. Cuando hay ingreso, se dinamiza la economía. El gobierno recauda más, soluciona sus problemas fiscales y la gente tiene más platica en el bolsillo, que es de lo que se trata. Sin seguridad, en cambio, no hay nada. Solo hay miedo. Por eso vengo a enfrentar los problemas de seguridad. Teniendo en cuenta esto que usted nos dice, ¿podría decirse que el mayor fracaso del gobierno del presidente Gustavo Petro vendría siendo la seguridad? Uno de los tantos fracasos. Es que la seguridad es un problema muy grave que ya describimos. Estamos en la peor crisis en seguridad en 30 años. Subió el homicidio, subió el terrorismo, subió la extorsión, subió el narcotráfico, se debilitaron las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué tal en salud? En salud hay un incremento de 10% de muertes por enfermedades consideradas evitables. No se entregan los medicamentos, la gente en las urgencias puede morir porque no hay los implementos médicos, no se están atendiendo a las personas, los especialistas, ni qué decir de vivienda, se acabaron los subsidios de vivienda, y qué decir de educación, se acabó el ICETEX. ¿Qué decimos también del tema de energía, petróleo y gas? Hablaron de energía alternativa, de transición energética. No hay un solo proyecto nuevo. Los que han inaugurado venían de gobiernos anteriores. Se han ido los inversionistas que vinieron, por ejemplo, al tema de energía eólica. Cuando uno mira el tema fiscal, es decir, las finanzas del gobierno, estamos con el déficit fiscal número 2 en el mundo y al mismo tiempo con un incremento en el endeudamiento que no teníamos en décadas. Cuando uno mira la tasa de inversión, que es lo que define cuánto va a crecer la economía en el futuro, si hay llegada de nuevas empresas, si hay llegada de nueva tecnología, si hay nuevas carreteras, vías, estamos en la tasa de inversión más baja en 25 años. Entonces estamos en una gran crisis y por eso se requiere un gobierno que conozca los temas, que esté preparado, que tenga experiencia y que venga a servir a los colombianos. No andar peleando, no andar mirando con lo que ya no fue o el pasado. Necesitamos a alguien que venga a enfrentar los problemas del presente y del futuro, y esa persona, en mi caso, estoy lista para ser su servidor, el primer servidor público de Colombia. Y desde su perspectiva, candidato, ¿hay algo que le pueda rescatar al gobierno del presidente Gustavo Petro? Sí, yo he dicho muchas veces que el gran pecado que tenía Colombia era no tener pensión para todo el mundo. Este gobierno dio un paso, lo que pasa es que lo dio a medias. Ofreció una platica muy chiquita, como 230.000 pesos le están dando a las personas que no tienen pensión. Bueno, eso es como un octavo de un salario mínimo. Eso no es suficiente. Y lo malo es que lo hicieron expropiando el ahorro del público que sí estaba aportando, como gente joven como usted que venía aportando, se les van a quedar con la plata y les van a dar los mismos 230.000 pesos. Luego, en lugar de dar pensión para la gente y que la gente que tenía pensión la tenga, se perdió. Y lo otro, no se financió. Es decir, no hay la plata que pague eso. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a crear un fondo soberano pensional donde con los excedentes que generen regalías de el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, el cobre y otros minerales, se tenga ese ahorro para a partir de 2030 darle una pensión mínima garantizada equivalente al 70% de un salario mínimo a todo colombiano. Esto es lo que se hizo en Noruega, pero es lo que se ha hecho en Emiratos, lo que se ha hecho en Arabia Saudita. Se puede, tenemos las riquezas minerales, hagamos uso de ellas para hacer inversión en infraestructura, para hacer las viviendas que hoy necesitan los colombianos. Necesitamos que 1.100.000 familias en 5 años tengan vivienda propia que se paga con el arrendamiento por los siguientes 30 años, y eso garantiza propiedad. Pero lo más importante, que todo esto revierte en ese fondo que hace que todo colombiano tenga pensión mínima garantizada. Candidato, cambiándole un poquito de tema y hablando, por supuesto, sobre la gran consulta por Colombia. A este bus que usted se subió y fue uno de los últimos en participar, en sumarse. Por supuesto, las encuestas muestran algunos favoritos hasta este momento y en esos no está su nombre. ¿Cómo ve el panorama de estas encuestas y cómo también mejorar, digamos, esa percepción de la gente? Pero si yo veo que voy a ganar la consulta, ¿usted qué encuesta está mirando? La está liderando Paloma Valencia. Está mirando otras encuestas. Yo vi una en estos días y aparezco ganando. Evidentemente tengo un reto.
y es que nosotros no tenemos esas estructuras políticas que otros pueden tener y nos toca el reto de salir a convencer a la gente, de conversar, pero también la gente nos tiene que mirar por aquello que es la diferencia. Nadie más tiene la experiencia en materia de seguridad que tiene quien les está hablando, ningún otro candidato, ni en materia de relaciones internacionales, ni en materia de manejar un sistema de salud, y en materia de economía hay varios que tienen experiencia, pero yo la tengo en el sector público, en el sector privado, a nivel internacional, y tengo además planes listos, planes listos. Yo veo en esto muchos candidatos que hablan y hablan de cosas que no han hecho en su vida, que les han contado, que consiguen es un asesor, pero no saben qué es lo que van a hacer porque nunca lo han hecho. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en eso? Por eso es que voy a ganar la gran consulta, que une a un sector importante, y luego espero ganar en primera vuelta la presidencia de la República, para que los colombianos sientan que tienen un presidente desde el primer momento que viene a servir, a enfrentar sus problemas, sus dolores, y que realmente se dedique desde el primer momento ya a sacar el país de esta incertidumbre y de este caos y a dar un norte que le sirva a todos los colombianos, a las grandes mayorías. Uno de los acuerdos de los integrantes de la gran consulta fue apoyar a quien ganara en estas elecciones. ¿Estaría usted dispuesto a sumarse a quien gane en caso de que no sea usted? Yo espero que se sumen y que me apoyen. Y por supuesto los compromisos son compromisos, pero yo vine aquí fue a ganar esta elección por las razones que ya he explicado. Otra de las cosas importantes por las que le tengo que, por supuesto, preguntar, tiene que ver con el tarjetón para las consultas presidenciales del 8 de marzo. Se dijo o se explicó más bien que solamente será un tarjetón y las personas podrán votar solamente por una consulta. ¿Qué le parece esta decisión de la registraduría? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que eso de pronto los puede, digamos, afectar de alguna manera? No, me parece muy bueno que le entreguen el tarjetón a cada colombiano. Entonces se lo van a ofrecer. Entonces mi invitación a quienes nos están viendo es, tomen el tarjetón y voten por la persona que consideren. Solo se puede votar por una sola persona allí, una sola persona. Voten por Juan Carlos Pinzón, que es el candidato que tiene la experiencia, el conocimiento, no viene a improvisar, tiene los planes listos para resolver y enfrentar sus problemas. Y hablando de las otras encuestas, no de la gran consulta, sino de las encuestas en general que muestran como favoritos a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y por ahí Sergio Fajardo que se asoma. ¿Qué opina de esto? ¿Cómo ve el panorama también para las elecciones? Pues el 8 de marzo va a cambiar todo, porque va a haber un candidato elegido por millones de colombianos, donde ya no son opiniones, encuestas o jueguitos que hacen por ahí los que tienen algún poder, sino que ya es el dictamen de los colombianos y ese candidato va a ser muy fuerte, viene con votos reales, con apoyo real y seguramente va a ser el presidente de la República. Espero ser ese colombiano, con el favor de Dios y con la voluntad de cada uno de ustedes. Hablando del aval que le dio el partido Oxígeno, el partido de la doctora Ingrid Betancourt, también hay mucha incertidumbre sobre si el partido Oxígeno podría otorgar el aval al doctor Enrique Peñalosa de Usted al Tiempo. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Sí puede el partido avalarlos a los dos? Bueno, hago un análisis jurídico y se dice que sí se puede, y por eso fui yo mismo, Juan Carlos Pinzón, el que le dio la oportunidad a Enrique Peñalosa de participar. Fui yo quien pidió que participara ante esa posibilidad. Entonces, pues obviamente son las autoridades electorales las que deciden y pues ojalá se pueda mantener esta decisión que buscaba permitirle a Enrique participar y por eso pues quise que él lo pudiera hacer como un colombiano que ha aportado mucho y que es un hombre muy valioso para el país. Y se dijo incluso que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba detrás de su candidatura. ¿Qué tan cercano es usted al expresidente Uribe Vélez? Pues hombre, de todos los candidatos que hay, el único que trabaja en el gobierno del presidente Uribe soy yo, nadie más. La doctora Paloma no participó de ese gobierno, creo que no la conocí yo en ese tiempo. Yo fui representante de Colombia en el Banco Mundial y fui viceministro de Defensa en la época de la Seguridad Democrática, con los grandes resultados que tuvimos en las cosas que me correspondieron. Entonces, hay que decir, hay un respeto muy grande de mi parte por el presidente Uribe. Pero también es cierto, y el país conoce mi independencia, no tengo jefes, soy una persona de posiciones propias y vengo aquí buscando el apoyo de todos los sectores políticos. Primero de la sociedad civil, de cada ciudadano. Eso es lo más importante para mí, esa independencia, que cada ciudadano vote. Pero también le quiero pedir
a las personas que forman parte del Centro Democrático que se sientan cómodas en apoyarme, a quienes hoy prefieren al doctor Espriella, que nos apoyen, por supuesto, al Partido Conservador, que nos apoyen, a los de Cambio Radical, no hagan caso de sus jefes, ustedes tienen su propio derecho, vengan y nos apoyan, a los del Partido de la U, que nos apoyen directamente, a los del Partido Liberal, por supuesto, también, a la sociedad civil en general y, por supuesto, al Partido Oxígeno y al Partido ADA, que nos han avalado, que nos apoyen de manera decidida para ser ese gobierno que llega el 31 de mayo de una vez elegido para entrar a enfrentar los problemas que tiene Colombia. Desde un inicio se dijo que usted era el verdadero candidato del expresidente Uribe e incluso generó su nombre un poquito de malestar en la senadora María Fernanda Cabal. Ahora, ¿cómo ve el panorama dentro del Centro Democrático con esta decisión de María Fernanda Cabal y de su esposo de salir del Centro Democrático y cómo cree que eso puede afectar de pronto no solo a Paloma Valencia, sino a la gran consulta? Yo no hablo de asuntos internos de partidos, yo en eso soy muy respetuoso. El Partido Centro Democrático es un partido importante, tiene su jefe natural que es el presidente Uribe y hay muchas personas muy importantes, muy buenas. Yo de mi parte lo que sí les digo es, quien realmente estuvo en la seguridad democrática es Juan Carlos Pinzón, siéntanse cómodos los que quieran hacerlo de votar por nosotros porque así como otros sectores y otros partidos y el ciudadano libre, independiente, común y corriente, puede sentir que aquí hay una persona con la experiencia, con los planes listos y que no viene a improvisar, sino viene es a enfrentar los problemas que ustedes, que nosotros los colombianos tenemos. Hablando de sus propuestas, candidato, ¿cuál cree que sería esa propuesta más polémica que usted trae o que tiene prevista para el próximo año implementar? Yo no vengo a polemizar, vengo a resolverle problemas a Colombia. En materia de seguridad tengo un plan detallado, en materia económica tengo un plan detallado, en materia de la salud tengo listo un plan de choque, en materia de relaciones internacionales vamos a tener las mejores relaciones internacionales con el mundo. Tengo soluciones para cada tema que no se me ocurrieron a mí solo. He invitado a un grupo de expertos, más de 100 expertos en cada uno de los temas, que está trabajando en propuestas concretas, acciones concretas para enfrentar los problemas de Colombia. Yo no vengo a hacer milagros, yo no vengo a ser el Mesías, ni más faltaba. Yo no vengo a hacer magia. El día que llegue a la presidencia no se acaban los problemas de Colombia, pero comienza un gobierno que viene es a preocuparse por lo que necesitan los colombianos, no por la ideología, no por ver cómo se ve el presidente en el espejo, no por hablar de forma grandilocuente, sino por resolver los problemas en seguridad, salud, economía, oportunidades, empleo, vivienda, relaciones internacionales, infraestructura, energía, educación, que son vitales para Colombia. Hablando de esa propuesta económica que usted nos ha dado un poquito de detalles, pero ¿cuál sería esa propuesta concreta que beneficiaría a las familias de clase media y cómo la implementaría para no afectar, digamos, los impuestos? Dos temas muy importantes, quizá tres, me parece importante mencionar. El primero, el plan de 1.100.000 viviendas de carácter popular que el país necesita. El país necesita 1.100.000 viviendas, hay 6 millones de personas en pobreza extrema. Esto cambiaría la realidad de Colombia realmente para siempre y es un paso que ya llegó la hora de dar. Dos, la garantía de pensión mínima financiada con las riquezas de Colombia, donde cada uno de nosotros como colombiano merece un pedazo de esa riqueza, pues va a quedar garantizada en nuestras pensiones. Tres, todo el plan que hay para que cada niño que se gradúe del bachillerato tenga derecho a un crédito educativo garantizado por la nación, de modo que pueda estudiar lo que quiera, donde quiera. Pero hay otro elemento que me parece vital, y es la generación masiva de empleo. Yo pienso llevar un estatuto de inversión que busca ofrecer beneficios tributarios muy sólidos para nuevos proyectos por 5 años que generen inversión en agroindustria, que el país lo necesita, en turismo, en tecnología, en minería sostenible, en hidrocarburos, en infraestructura y en vivienda popular. El país va a generar con todos estos programas cerca de 2 millones de empleos formales que realmente van a darle un potencial de progreso social a las familias colombianas. Eso es lo que estamos claros en que vamos a hacer. Y insisto, esto no es una cosa que se nos ocurrió hoy. Llevamos años trabajando en estos asuntos, pero llevo años recorriendo el mundo viendo dónde se ha logrado ser exitoso, dónde los países han podido crear riqueza.
y he encontrado que muchas de estas ideas las podemos implementar en Colombia, las vengo a implementar, lo sé hacer y tengan esa tranquilidad. Lo vamos a hacer de forma metódica, haciendo los planes, ejecutando esos planes y analizando y verificando los resultados. Los colombianos necesitan un gobierno que se preocupe por resolver los problemas, no por andar creando peleas ideológicas y para un lado y para el otro, sino que se piense en cosas que toquen directamente esas preocupaciones que tienen el día a día cada una de las familias. Sobre eso último que usted decía, para nadie es un secreto que estamos viviendo un momento muy álgido, por supuesto porque es un año electoral, pero cómo, digamos, bajar los humos un poquito para esta época y permitirle a los colombianos elegir independientemente de sea de derecha, de izquierda o de centro, cómo bajar los ánimos un poquito también para esta época. Pues mi invitación es a que los colombianos sientan y se concentren en lo que necesitan, en las soluciones que necesitan, y que pongan un poquito también de análisis sobre realmente quién tiene la experiencia, quién sabe resolver problemas, quién puede dar resultados. Estamos en una era donde todo se hace a través de videos, pero yo sí les digo con toda claridad, el que alguien haga un buen video nada tiene que ver con que sea capaz de resolver un problema o enfrentarlo. Y aquí lo que hay es experiencia para enfrentar esos problemas, políticas públicas para resolver esos problemas, sin prometer milagros, sin prometer cosas extraordinarias distintas al trabajo dedicado que vaya generando un avance y que a las personas que nos ven le den esa tranquilidad. Ahí hay una cosa seria, ahí hay algo que nos va a beneficiar. Ese es el compromiso. Amo Colombia y me duelen los problemas de los colombianos. Por eso vengo a ser el protector de los colombianos, de las mujeres, de los niños, de las familias, del campesino, del trabajador, del empresario. Pero también vengo a ser el hombre que enfrenta los problemas de la gente en salud, en materia económica, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de desarrollo, energía, inversión, tecnología. Esa es la apuesta. Doctor Pinzonilla, para finalizar, ¿cuál podría decirnos que es su sello diferencial para estas elecciones? Porque la gente debería escogerlo a usted y darle ese voto de confianza el próximo 8 de marzo. El problema que tiene Colombia número uno es la seguridad. Ningún candidato tiene la experiencia que tiene Juan Carlos Pinzón en derrotar amenazas armadas, en fortalecer las Fuerzas Armadas y en darle más seguridad a los colombianos. Vengo por eso, a proteger a los colombianos, pero también una experiencia muy grande en materia de economía, en materia de relaciones internacionales y en materia de salud, que le sirve hoy a Colombia para enfrentar esos problemas que son los prioritarios y que tanto le duelen hoy a Colombia. Así que esa es la experiencia, los planes que tenemos y sobre todo no venimos a improvisar ni a aprender en el cargo del presidente de la República. El cargo del presidente de la República es el del primer servidor público de la nación. Yo aspiro a ser su servidor, el primer servidor público de los colombianos. Pues es Juan Carlos Pinzón, candidato a la presidencia. Gracias por acompañarnos en quienique.com. Mil gracias, ha sido un placer compartir con ustedes hoy.